nombre del Señor. Porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino. Habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia que todo esto será principio de dolores. Oh, gloria al nombre del Señor. Amados, es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos turbando? Oh, gloria al nombre del Señor. Amados, lo único que va a acontecer sobre la faz de la tierra es lo que Dios dijo que iba a acontecer. Dice la palabra de Dios. Entonces se entregarán y nos aborrecerán y nos matarán por causa de su nombre. Y muchos tropezarán y unos a otros se negarán y unos a otros se aborrecerán. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, oh, gloria a Dios, el amor de muchos se enfriará. Oh, gloria al nombre del Señor. Hemos conocido hombres de Dios que predicaban el evangelio, que vivían un evangelio, que se guardaban para Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Son gente que tenían amor de Dios, pero por tantas cosas que hoy estamos viendo por las redes, por doquier, sobre la faz de la tierra, esos amores de Dios hoy se han enfriado y se han apartado del principio de la palabra de Dios. Por eso que dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero algo me gusta de Dios, que dice la Biblia que siempre habrá un remanente fiel. Por eso que Él dice que el amor de muchos no es el amor de todos, porque Dios sabe que hay hombres y mujeres que no van a cambiar la palabra de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 13 de Mateo: mas el que persevera hasta el fin, este sería salvo. Oh, gloria al nombre del Señor. Amados, este es el evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios no cambia. El hombre cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si no vivamos conforme a la palabra de Dios, no podamos entrar al reino de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia, donde nosotros acabamos de leer, en Hebreos 9, su versículo 27, que como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio final. Gloria al nombre del Señor. Te está hablando después de la muerte. Gloria al nombre de Dios. Dice la Biblia que así Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo están esperando. Gloria al nombre del Señor. A veces digamos todo al tiempo de Dios. Dios nos está preparando. Gloria al nombre del Señor. Pero dice la Biblia en los libros de Mateo, su capítulo 24, su versículo 35, que los
cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Escucha esto, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre que está en el cielo. Entonces, amados, como no sabemos la hora ni el día que la trompeta va a sonar, pero mucho menos tampoco sabemos cuándo ni dónde, la muerte nos puede sorprender. Nosotros lo que tenemos que estar es preparados, porque Cristo no viene a esta tierra por una iglesia que se esté preparando. Él no viene por un hombre que se esté preparando. Él no viene por una mujer que se esté preparando. Él viene por una iglesia y por un hombre, por una mujer que estén preparados. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Si nosotros nos vamos a los libros de Apocalipsis, su capítulo 20, su versículo 11 en adelante, también hablan de las cosas que han de suceder después de la muerte. O con el nombre del Señor, dice la Biblia: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual fue el libro de la vida. Y todos los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Oh, gloria al nombre del Señor. O sea, amados, después de la muerte hay un encuentro con Dios. Gloria al nombre del Señor. En una ocasión dijo el apóstol Pablo que nosotros debemos de vivir como si hoy fuera el último día. Oh, gloria al nombre del Señor. Y sigamos hablando en Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, escucha esto, que el mal entregó los muertos que había en él, y el Hades y la muerte entregaron los muertos que habían en ellos, y cada uno fueron juzgados según fuera su obra. Cuando habla de muerto, está hablando de usted y de mí. ¿Sabe por qué? Porque un día usted y yo debemos de partir de esta tierra, y hay que pasar por la muerte. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Y dice la Biblia que esta es la muerte segunda. Oh, gloria a Dios. Pero dice el 15: y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego juntamente con ellos. Oh, gloria al nombre del Señor. Amados, nosotros a veces nada más hablamos del amor de Dios, pero no queremos aprender a conocer el fuego de Dios, que es consumidor. Hay que ver las dos caras de la moneda, pero no hemos fijado en una sola cara. Nada más hablamos del amor de Dios, pero no hablamos de la mano dura de Dios. Dios es amor, amados, pero Dios es fuego consumidor. Oh, gloria al nombre del Señor. En una ocasión dijo el apóstol Pablo: este gran hombre es de Dios. Dios no puede ser burlado. Oh, gloria al nombre del Señor. Amados, aquí no hay problema, porque donde los problemas se pueden resolver, no hay problema. El problema fuerte y grande es cuando tú llegas a un lugar que tú quizás quieres resolver el problema y no puedes resolverlo. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Mientras estamos en la tierra, podamos resolver los problemas. Pero si nos vamos de esta tierra con problemas, no habrá solución para el problema. Por eso, amado, en esta tarde te solto que es tiempo de resolver los